Estamos viendo Marcos capítulo 4. Hoy vamos a ver una parte que quedó, vamos a decir así, de ese episodio en el que Jesús estaba narrando la parábola del sembrador. Y vamos a ver hoy, ¿verdad? Son 4 parábolas que van desde el 21 hasta el 34 del capítulo 4 de Marcos. Vamos a parar justo antes de el pasaje en el que Jesús calma la tempestad, ¿verdad? Así que el próximo domingo, ¿verdad?, vamos a ver ese pasaje en el que Jesús calma la tempestad. Y vamos a incluir un cursito de cómo hacer que controlemos el viento. No vamos a hacer eso. No vamos a hacer nada de eso. Pero bueno, antes de entrar en el texto, ¿verdad?, yo quería contar una historia. Y es de esta persona que se llamó, en los 1850, Edward Kimball. Edward Kimball era un maestro de escuela dominical, normal, en una iglesia en Boston, ¿verdad?, sin mucha gente, ¿verdad?, sin mucha importancia, digamos. No era un predicador famoso, ni era un líder respetado ni conocido. Edward Kimball era dudoso, era inseguro, era tímido, ¿verdad? De hecho, dudaba de su capacidad de enseñar y de explicar las cosas. Pero un día sintió una carga en el corazón por un joven que atendía a la escuela dominical donde él dirigía. Entonces Kimball sintió ir a la zapatería donde este joven trabajaba, a hablar con él, para presentarle el evangelio de manera personal y directa. Pero lo dudó bastante, pues él decía, mira, pero es que no me hace caso, pues yo tampoco lo sé explicar, y dudoso, inseguro y tal. Pero un día lo hizo, se atrevió, fue, le predicó el evangelio. Y aquel joven creyó, y ese día entregó su vida a Cristo. Aquel joven se llamaba Dwight L. Moody. D.L. Moody se conoce también. Moody predicó a más de 100 millones de gente. El evangelio llegó a millones de personas por la predicación de D.L. Moody. Miles se convirtieron por su predicación. Porque Edward Kimball se atrevió un día y dijo, déjame yo ir a hablar con Dwight. No sé si le llamaba Dwight. Déjame yo ir a hablar con este joven. Yo creo que muchas veces nosotros pensamos que erróneamente el resultado de nuestro esfuerzo en compartir el evangelio depende de nosotros. Nosotros muchas veces pensamos que esto no va a llevar a ningún sitio, ya esta persona ha oído el evangelio antes, esto no va a funcionar, total, ¿cómo lo voy yo a convencer? Además, si se convierte o no, imagínate tú, gran cosa, habrán otros. Sin embargo, esto no es así, no debe ser la actitud que tengamos, porque los resultados no dependen de nosotros, dependen de Dios. Decíamos, de hecho, el domingo pasado que era un poco tonto pensar que Dios iba a dejar que el éxito o fracaso de la propagación de su reino dependiera de nosotros. Él todavía deja que eso dependa de Él. Esos resultados dependen de Él y no de nosotros. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Así que vamos al texto, que es en el capítulo 4, y vamos a leer de Marcos, ¿verdad? Y vamos a leer del versículo 21 hasta el 34. Y dice así: También Jesús les decía, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque nada hay oculto si no es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto sino para que salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Además les decía, cuídense de lo que oigan, con la medida con que ustedes midan se les medirá, y aún más se les dará, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Jesús decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta de noche y se levanta de día, y la semilla brota y crece, ¿cómo? Él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga, y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega.
También Jesús decía, versículo 30, ¿a qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, después de sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas Jesús les hablaba la palabra, según podían oírla, y sin parábolas no les hablaba, pero lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Padre, como cada domingo te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque tú la inspiraste y tú, Señor, nos iluminas y nos inspiras para poder entenderla. Señor, es con eso que contamos. Contamos con tu Espíritu que nos ilumine la mente, Señor, que abra nuestro corazón, que prepare ese suelo para la semilla, Señor, que tú quieres sembrar hoy. Yo te pido, Padre, que muchos de nosotros podemos estar aquí con cargas, podemos estar aquí con situaciones que nos están ocupando la atención. Podemos estar aquí y no estar aquí. Yo te pido, Señor, que tú de manera sobrenatural puedas aclarar, limpiar, sacar esas cosas de nuestra atención por este tiempo en el que vamos a estar entrando en tu palabra, para que toda nuestra atención esté centrada en ti, para que nada nos cargue mientras descansamos en ti. Que tu Espíritu, Señor, se mueva entre nosotros y que tú, Señor, como lo dice hoy, como lo vemos hoy, como lo veremos hoy en tu palabra, traigas fruto, no por nosotros, no por mí, sino, Señor, porque tú eres el que da el crecimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estos versículos concluyen la primera parte de las únicas 2 secciones de Marcos en el que Marcos registra enseñanzas de Jesús. Y Marcos nos coloca estas enseñanzas, este pedazo del capítulo 4, justo después de que hemos visto el poder de Cristo funcionando, ¿verdad? Las personas han reconocido su autoridad, hemos visto las sanaciones, las expulsiones las expulsiones de demonios, hemos visto milagros. Él ha estado enseñando, proclamando el reino, el arrepentimiento, la fe en el Evangelio. Sin embargo, habían unos que no lo aceptaron, ¿verdad? Hubo algunos que no lo aceptaron. De hecho, algunos lo seguían sin creer necesariamente en él, como las multitudes. Otros decían que estaba loco, como sus familiares. Y otros decían incluso que estaba endemoniado, como los escribas. Entonces, a pesar de la enseñanza, que se reconocía que era con autoridad, no como los escribas, dice el capítulo 1, a pesar de los milagros y las manifestaciones de poder, no todos creían. Entonces Marcos, luego de esto, coloca estas enseñanzas y nos está hablando del reino de Dios, de cómo funciona, de cómo Dios trabaja, como explicando el por qué unos creen y otros no. Vimos en la parábola del sembrador el domingo pasado que tenía que ver en parte con el corazón. ¿Dónde caía esa semilla? Si el suelo era duro, si el suelo era pedregoso, ¿verdad? Si estaba el suelo, nuestro corazón lleno de cosas del mundo que no nos dejaban atender las cosas de Dios. Y veíamos 3 suelos malos, donde no daba fruto. Veíamos 3 suelos buenos, donde en estos suelos entonces el fruto era extraordinario. Era una cosa fuera de lo común. Pero Jesús ahora continúa explicando a los discípulos en estas 4 parábolas más cortas, pero que también ilustran la idea del reino de Dios que Jesús nos está enseñando. Entonces, del versículo 21 al 25 son 2 parábolas cortas, ¿verdad? Algunos pueden decir que son dichos, no necesariamente parábolas, pero que son inmediatamente explicados. La primera en el versículo 21, la segunda en el versículo 24. Sus explicaciones están en el 22 y en el 25, justo después. Fíjense que ambos versículos, el 22 y el 25, empiezan porque, tal cosa, porque, tal otra cosa, porque. Es decir, Jesús está explicando el significado de esto.
De nuevo, decía que son 4 dichos cortos, algunas parábolas también un poco más largas, las últimas 2, pero vamos a llamarle parábolas a todas para no usar varias palabras que puedan confundir. Entonces, en el 21 y en el 24, esas las dos primeras que vamos a ver, realmente son parte de toda la perícopa, como se dice, todo el pedazo de la palabra que tiene que ver con el evento de la parábola del sembrador. Las otras 2 probablemente Jesús no las dijo ahí mismo, sino que las dijo en otro momento. Pero Marcos la coloca aquí para darnos a entender esta idea del reino de Dios que Jesús les explicaba a sus discípulos, no necesariamente en un solo momento, en un solo evento, sino en varios momentos. Las segundas 2 parábolas del día de hoy no necesariamente se explican, pero la imagen es similar de hecho a la parábola del sembrador y probablemente por eso Marcos la coloca aquí, porque hablan de la semilla y del crecimiento de la semilla. Y tienen que ver con el reino de Dios. Recuérdense también que Jesús mismo dijo que la parábola del sembrador y entender la parábola del sembrador es clave para entender otras parábolas. Y por eso Marcos quiere que veamos todo esto junto. La primera de estas últimas 2 habla de cómo crece la semilla sin darnos cuenta. El sembrador la siembra, la semilla crece, no lo vemos. Nosotros solo sembramos y recogemos el fruto. Y la segunda, de hasta dónde crece la semilla, habla de la relación entre la semilla tan pequeña y el árbol tan grande que sale de ella. Y aquí vamos a ver que el crecimiento no es algo que nosotros somos los que controlamos, que el producto de hecho no guarda relación con lo que nosotros hemos puesto, sino que tiene que ver con Dios. Jesús nos está revelando el secreto del reino de Dios a través de todas estas parábolas. Los últimos 2 versículos del texto de hoy dicen que Jesús enseñaba así, pero que les explicaba las parábolas a sus discípulos, a los otros no se las explicaba. Y decíamos el domingo pasado que eso nos pone una responsabilidad encima. ¿Por qué? Porque nosotros sí estamos viendo la explicación. La explicación que esos escribas probablemente no llegaron a oír, nosotros sí la tenemos. Entonces Dios nos está dando esa explicación a nosotros. Entonces eso implica para nosotros, primero, esa responsabilidad y segundo, una esperanza y garantía de éxito, que lo veíamos el domingo pasado y lo vamos a expandir en el día de hoy. En el versículo 21 dice, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero. Algunos entienden aquí que esta lámpara es Jesús, pero otros entienden que la lámpara es la revelación que Dios está trayendo a través de Jesús. Yo creo que eso es más acertado. Esa revelación de la venida del reino, de la posibilidad de perdón por medio de Cristo, del llamado al arrepentimiento, esa revelación es una luz. Esa revelación ilumina vidas en un mundo oscuro, perdido, en pecado. Es una lámpara, es una luz en medio de la oscuridad. Y la pregunta que hace Jesús espera una respuesta negativa. Nadie enciende una lámpara para ponerla debajo y que no alumbre nada. Evidentemente. Entonces, si la lámpara se enciende, es para que ilumine. Y Jesús mismo explica esto con respecto a la revelación de la verdad de Dios en el versículo 22. Porque no hay nada oculto si no es para que sea manifestado. Ni nada ha estado en secreto sino para que salga a la luz. Esta frase la mencionan otros evangelios también. Mateo la menciona en el 10:26. En otro contexto está animando a los discípulos a pesar de la persecución. ¿Verdad? Ellos le dicen, van a sufrir persecución, pero igual. Lo que les digo no lo dejen en la oscuridad. Lo que les digo en la oscuridad no lo dejen en la oscuridad. Háblenlo en la luz. Y en Lucas también, Jesús advierte a los discípulos con esta misma frase, pero lo advierte de la hipocresía de los fariseos. No hay nada oculto, sino que sea manifestado. No sean hipócritas, porque se va a saber. Pero en este contexto de Marcos, se refiere a esa luz que es la revelación de Dios. Fíjense que ese versículo 22 es 2 frases que dicen lo mismo. Se llama paralelismo, ¿verdad? Un paralelismo sinónimo. 2 frases que quieren decir lo mismo. Nada oculto, sino para ser manifestado. Nada en secreto, sino para salir a la luz.
¿En qué otro momento Marcos ya nos habló de secreto? Aquí mismo en el capítulo 4, en el versículo 11 y 12, Jesús hablaba de que a los discípulos les fue dado el misterio de Dios. A los demás se les daban parábolas para que no entendieran, pero a los discípulos se les dio el misterio. Es decir, esto que estaba escondido, esto que era secreto, que ahora se está exponiendo, eso es para que lo pongan como una lámpara arriba, para que ilumine. A ustedes se les está diciendo esto para que ustedes lo digan más adelante. Entonces Jesús nos pone esta responsabilidad. Si se nos dio a nosotros esta revelación, es para que la proclamemos a otros. Ese secreto, ese misterio, nunca fue para que se quedara siempre como secreto y como misterio y que nadie nunca lo sepa. Entonces tenemos la responsabilidad de levantar esa lámpara, de predicar estas verdades y de dar a conocer los secretos y los misterios que antes no se sabían, pero ahora sí acerca del reino de Dios. Si te dan una lámpara, es para que alumbre la habitación. Eso es simple. Recuerden que las parábolas son imágenes simples del día a día para dar a entender una idea un poco más compleja. Entonces se habla, no, el reino, la verdad, eso es como una lámpara, que tú, cuando la enciendes, es para que ilumine lo más que se pueda. Están revelando estas verdades para que tú se las des a otros. Antes estaban ocultas, ya no. No las sigan escondiendo, no las sigan ocultando. Y eso de nuevo pone una responsabilidad en nosotros, en cada uno de nosotros. Y esto no es que, bueno, entonces si yo no predico, el evangelio de Dios no va a ser esparcido y el reino de Dios, no. Si no lo haces tú, otro lo va a hacer. Dios se va a encargar de eso. Pero tú tienes una responsabilidad. Porque de nuevo, los escribas no tuvieron esta revelación. Nosotros sí. La estamos teniendo, está aquí. Dios nos la dio a nosotros. A los escribas no. A la multitud tampoco. Pero Jesús no lo deja ahí. No solo nos carga con esa responsabilidad, sino que lo hace explícito y de hecho nos advierte de no cumplirla. Porque el versículo 23 dice inmediatamente, el que tiene oído para oír, que oiga. Y el 24 empieza diciendo, cuídense de lo que oigan. De hecho, la expresión en el idioma original es, miren lo que oigan. Es para llamar la atención, esto es serio. Esto no es poca cosa, no lo tomen a la ligera. Esa advertencia en el 24 precede la segunda parte del versículo 24 que dice, con la medida en que ustedes midan, se les medirá, y aún más se les dará. Aquí la palabra para medida es una jarra o un contenedor que se utilizaba en el mercado para comercializar con granos, ¿verdad? Entonces eso se llenaba y esto era una medida. Y a veces habían personas que falsificaban esa medida, ¿verdad? Le ponían cosas para que fuera menos realmente. Entonces aquí esa expresión que no es original necesariamente de Marcos, puede haber sido un refrán que ya se decía antes, en la medida en que ustedes midan, también se les medirá. En otras partes se utiliza esta expresión para hablar de la reciprocidad. Mateo, de hecho, habla de juzgar. Así como ustedes juzguen, ustedes serán juzgados. Mateo 7:2. En Lucas 6 se utiliza la expresión también, pero para exhortarnos a la generosidad. Sin embargo, Marcos la usa aquí con una connotación diferente. Este misterio del reino de Dios ha sido revelado y ustedes deben proclamar esta verdad. No pueden quedarse con esto. No pueden mantenerlo escondido. Y ya se les avisó que debían hacerlo. Pongan atención a lo que están oyendo. Si tienen oídos, oigan. Esta verdad es para ser predicada. Y así como ustedes escuchen, y recuerden que aquí escuchar implica escuchar para hacer,
¿verdad? No solo para oír. En la medida que ustedes escuchen y hagan, asimismo ustedes también serán recompensados. Y de hecho, y aún más se les dará. O sea, que tampoco eso es dependiendo del esfuerzo que tú hagas, sino que si tú hiciste el esfuerzo, tuviste ese producto, ¿verdad? Que depende de Dios, no de ti, pero a ti se te va a dar más todavía. O sea que tenemos también esa promesa de gracia. Nunca ha sido por obras. Siempre es por gracia. Si ustedes escuchan bien, si miden bien estas palabras, la ponen en práctica, obedeciendo el llamado, así se hará con ustedes. Y aún más se les hará también. Versículo 25 dice, porque, entonces explica lo anterior, al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Esa expresión se utiliza en Mateo 25 y en Lucas 19, en la parábola de los talentos. Aquí, de nuevo, Marcos la tiene con otra connotación. Esto no es una parábola o una expresión que apruebe necesariamente, ¿verdad?, el capitalismo, de que el que mucho tiene más tendrá y el que poco tiene menos tendrá. No, esto no es eso. Recuerden que esto está dicho dentro del mismo pasaje, ¿verdad?, o como se dice, la perícopa de la parábola del sembrador. Aquellos que entendían las parábolas porque su suelo era fértil, su corazón estaba dispuesto, tendrían mayor revelación que esta que se les está revelando. Aquellos que no entendían porque su corazón estaba en el mundo, porque su corazón fue emocional y no tenía un compromiso, porque estaba muy endurecido, los tres tipos de suelo, aún esto que se les dio les será quitado. Y estas personas, lo hemos visto, terminan a veces más lejos del Evangelio de lo que al principio estaban. Y sucedió así realmente en la misma Biblia. Porque vemos que en el caso de estos que están oyendo, ¿verdad?, a Jesús, cuando vieron a Jesús resucitado, les fue abierto el entendimiento. O sea, le dieron más. A los otros que rechazaron estas enseñanzas, cuando vieron a Jesús resucitado, no cambiaron, fue peor. Ahora estaban pagándoles a soldados para que mintieran acerca de la resurrección. Increíble, ¿eh? Muchas veces pensamos que lo que falta es evidencia. No, lo que falta no es evidencia. Ese no es el problema. Y aquí lo vemos claro. Aquellos que desde el principio, de hecho Marcos en el capítulo 3 ya deja claro que los fariseos y los escribas querían matar a Jesús y punto. Esa era su intención antes de que se armara todo. Desde el principito. Y la cosa se va poniendo peor. Y Jesús sigue haciendo milagros, sigue enseñando, y ellos ahora creen que es un endemoniado. Y Jesús sigue diciéndole cosas, y cuando resucita, entonces ahora quieren mentir acerca de la resurrección, o sea que no es un tema de evidencia. Nunca lo ha sido, nunca lo será. En Hechos, en el libro de Hechos, cuando llegó el Espíritu Santo en Pentecostés, les abrió aún más el entendimiento a los que ya creían. Dice Hechos 4:31, que hablaban la palabra de Dios con valor y se enfrentaron luego con autoridades. Y enfrentaron la muerte, de hecho, y lo sabemos. Pero los que rechazaron el mensaje, que luego querían mentir acerca de la resurrección, como no encuentran qué hacer, ahora terminan matando cristianos. Y en Hechos 7, muy rápidamente vemos que Esteban es apedreado, el primer mártir de la iglesia. Entonces aquí vemos cómo se cumple eso de que al que tiene, se le dará más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y eso lo hemos visto en personas que llegan a la iglesia y a veces medio se alejan y uno va y habla con ellos y trata de confrontarlos, trata de traerlos de nuevo. Y lo que van haciendo es poniéndose peor y más lejos. Y se endurece mucho más el corazón. Porque así funciona el reino de Dios.
Pero lo que vemos aquí es que esto es problema de Dios, no de nosotros. Y esto es lo que Jesús nos quiere enseñar. Y es lo que vemos con mucha claridad en las próximas 2 parábolas. Decíamos que Dios no iba a dejar que el éxito de su plan y de la expansión de su reino dependiera de nosotros. Que alguien responda o no a la predicación no es un tema nuestro, no es un asunto nuestro. Y estas parábolas lo dejan bastante claro. De hecho, ambas dicen explícitamente que están hablando del reino de Dios. El versículo 26 dice, el reino de Dios es como, y luego el versículo 30 dice, ¿a qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo describiremos? Jesús está hablándonos, nos está diciendo, yo le estoy explicando cómo es que el reino de Dios funciona. Para que lo sepan, para que lo entiendan bien, con ideas simples, ¿verdad? Con parábolas, ideas puestas al lado, simples de esta otra más compleja. Y la primera es la parábola del crecimiento oculto de la semilla. Versículo 26 al 29. Y nos habla del crecimiento de la semilla que no lo vemos. El hombre siembra la semilla, versículo 26. Se acuesta de noche, se levanta de día, versículo 27, la primera parte. Eso quiere decir, él la siembra y sigue con su vida. Sigue con su vida. A ver, recuerden, las parábolas tienen una enseñanza. Y esa enseñanza generalmente tiene mucho que ver con la cosa que más llama la atención de la parábola. Y en esta parábola, ¿qué llama la atención? Que el sembrador siembra la semilla y se va. El que oye eso y sabe de agricultura dice, no. Claro que no. Eso hay que atenderlo. Y eso hay que estar, que si abono, que si corto, que si no sé cuánto, que si saco la maleza, que si no sé qué, que si el agua, que si tal cosa. Obviamente, eso es así. Pero la enseñanza de esta parábola, precisamente lo que nos quiere resaltar es que con el reino de Dios no es así. Entonces el sembrador, en la parábola, siembra y sigue su vida normal. De hecho, el sembrador no sabe cómo crece la semilla, dice el versículo 27. La tierra es la que produce, no el hombre. Y es un proceso, primero una hoja, luego la espiga, luego el grano. Y luego sin saber cómo, ya está la espiga y él lo único que hace es que coge la hoz y arranca a llevarse el fruto. Y Jesús compara el reino de Dios a esto. Recuerden, estamos en el pasaje de la parábola del sembrador. ¿Qué hace el sembrador? Siembra. ¿En dónde? En todo el terreno disponible. Él no sabe cuál es el terreno bueno, cuál es el terreno malo. La que cae en terreno fértil da mucho fruto. Pero el que sembró no sabe cómo se da ese fruto. Él no sabe el proceso que se dio ahí abajo. Él no sabe si ahí abajo había o no había suelo fértil. Él solo vio luego de que el fruto ya estaba. Es esta inactividad del hombre, del sembrador, que llama la atención en esta parábola. Dice un comentario, aunque parezca lo contrario, está creciendo. La semilla, sí, pero en la parábola, el reino de Dios, aunque parezca lo contrario, está creciendo y llegará la cosecha, pero llegará en el tiempo de Dios y en la manera de Dios, no por esfuerzo humano ni de acuerdo a la lógica humana. Eso es lo que tenemos que obtener de aquí. Nosotros somos llamados a predicar, a sembrar la semilla y a llevar este misterio que nos han revelado al mundo, que no lo conoce. Entonces, tenemos que sembrar en todo terreno. Pero nosotros no sabemos cómo se da ese fruto, no sabemos cómo se produce ese cambio, no conocemos ese corazón. No sabemos qué es lo que hace que esa vida se cambie. Nosotros no sabemos cómo eso funciona. No podemos ir a tocar el corazón de la persona. A veces uno tiene como ganas de hacerlo, ¿sabes? Uno que ve también personas en consejería, a veces tú lo ves sentado y tú dices, yo quiero como coger un tornillo y... Pero no. Porque como me dejen a mí hacer eso, yo te aseguro que lo daño. Con la mejor intención del mundo.
entendiendo que estoy aplicando esto. Pero Dios dice, no, eso no es tu trabajo. Tú lo único que tienes que hacer es decir lo que aquí dice y yo me encargo. Pero es que yo lo he hecho muchas veces y no resultó. Bueno, yo no puse ese fruto ahí, ya. ¿Y tú te acuerdas aquella vez que tú hablaste con aquella persona y de repente, y mira ahora, mira, yo estoy sorprendido? Claro, porque no depende de ti. Porque no depende de ti. Y eso es lo que Jesús nos está diciendo. Nuestra responsabilidad es la predicación de la palabra. Eso es lo único que tenemos que hacer. Tenemos que ser fieles en el momento que Dios nos coloca con lo que Dios nos ha dado. Ya, punto. Él se encarga de todo lo demás. No somos dioses, no somos omniscientes, no somos todopoderosos, no lo sabemos todo. No controlamos las cosas, no orquestamos las cosas como Dios lo hace. Nuestra responsabilidad es la predicación. La segunda parábola, o la cuarta, ¿verdad? Es la parábola de la semilla de mostaza, que va del 30 al 32. Y Jesús aquí empieza con este grano de mostaza que se usaba de hecho como expresión de algo pequeño, ¿verdad? No necesariamente es la semilla más pequeña de todas las semillas, ¿verdad? Pero de hecho se conocía como tal y se usaban en expresiones como tal, porque es súper, súper pequeña. Y Jesús compara el reino de Dios con esto, es con una semilla increíblemente pequeña que da un árbol grande, grande, grande. Lo que llama la atención aquí es, ¿verdad?, la desproporción, digamos, entre lo pequeñito de la semilla y lo grande del árbol. No necesariamente que es la semilla más pequeña y que da el árbol más grande. No, no es eso. Es la relación, ¿verdad?, entre el tamaño de lo sembrado y el producto de lo producido. Y Jesús aquí vuelve a recordarnos que el crecimiento es un problema de Dios. Dios se encarga. Él nos da la garantía de que en un terreno fértil la producción será del 30, 60, 100. Y ahora nos dice que con un poco de esfuerzo, por la inversión más pequeña que hagas, por lo poquitititito que tú hagas, el resultado, el producto de eso depende de mí. Soy yo que voy a dar el árbol grande, soy yo que voy a dar el 30, el 60 y el 100. No eres tú. Pero es que esto es muy poco, imagínate. No, yo voy a esta persona y le digo ahí 3 palabritas rapidito. La semilla de mostaza. ¿Y qué puede pasar de ahí? Porque a la gente hay que explicarle las cosas, que ese no es tu trabajo, que ese no es tu problema. Si es el tiempo que tú tienes, usa ese tiempo y ya. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. Ningún esfuerzo que hagamos en pro de su reino es inútil ni insignificante. Ningún esfuerzo que hagamos en pro de su reino es inútil ni insignificante. Muchas personas quieren servir en la iglesia. Muchas personas me dicen, pastor, mira, yo quiero servir. Pero mucha gente entiende, de hecho, déjame decir eso, no muchas personas me dicen, pastor, yo quiero servir. Algunos me han dicho eso. Pero mucha gente entiende que el servir es, yo ahora te nombro el jefe del ministerio tal y agua bendita y todo. No. Hermanos, para servir, para encontrar, vamos a decirlo de esta manera, para encontrar oportunidades de servir, lo único que hay que hacer es estar atentos. Lo único que hay que hacer es estar atentos. Salvo que servir para alguien sea liderar un ministerio. Salvo que servir para alguien sea compartir la prédica o la meditación en las reuniones de mujeres o en las reuniones de hombres por un momento. Salvo que servir sea solamente eso. Pero no es así. El servicio puede ser, hermanos, desde recoger una basura,
Desde recoger una basura. Voy a poner este ejemplo porque conozco este ejemplo porque fui yo, pero no es que me estoy poniendo yo de ejemplo. Pero hace un par de domingos, no recuerdo cuándo, yo llegué y ¿verdad? Voy, me pongo el micrófono, camino hacia acá, me devuelvo hacia allá atrás, vine de nuevo a buscar otra cosa y mientras voy caminando hay una persona sentada en uno de estos bancos. Era un señor que estaba sentado en uno de esos bancos. Y yo me doy cuenta, cuando voy caminando, que había una cucaracha muerta en el banco delante, abajo, en el piso. Y yo vuelvo hacia acá, hago lo que iba a hacer, vuelvo hacia allá y fui y busqué un papel toalla, ¿verdad? Pero yo voy pensando, yo digo, ojalá este señor no lo vea. No para que nos diga, que wow, mira la iglesia suya, que sé yo qué. Es que yo no sé si ese señor le tiene tanto miedo a la cucaracha que ahorita está incómodo durante los próximos 25 minutos porque la ve. Yo no estoy celebrando lo que yo hice. De verdad, me da exactamente igual. Lo puedo hacer sin ningún problema. Lo que estoy diciendo es que es un ejemplo. Yo tampoco estoy diciendo que algunos de ustedes la vieron y lo ignoraron. Yo tampoco estoy diciendo que no, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo eso como un ejemplo. De repente usted puede pasar y ve un problema ahí y dice, mira, eso es digno de atención. Bueno, pues déjame ver qué yo puedo hacer por eso. Eso es servicio. Eso es servicio. Y tú dices, pero es que eso es insignificante porque total, gran cosa. Bueno, está bien. Sigue diciendo eso. La Biblia te está diciendo que no hay nada que tú hagas. Nada, por más pequeño que sea inútil e insignificante. Yo no sé, de repente ese señor hubiese visto eso, se va, se pierde, no lo sé. No recuerdo quién era tampoco. Pero estoy poniendo de ejemplo de que cualquier situación que pueda surgir es una oportunidad de servicio. Nada más hay que estar atentos para servir. Y Jesús nos está diciendo que ningún esfuerzo que hagamos va a ser inútil ni insignificante. Yo quería tener dos implicaciones, ¿verdad?, de este pasaje para nosotros, que ya le hemos mencionado, pero quiero resumirlas. Lo primero es que la revelación del reino se nos dio precisamente para que la compartamos con otros. Para eso fue que se nos dio. Y tenemos esa responsabilidad, no podemos ignorarla. No tenemos el lujo de ignorarla. Si nosotros no nos esforzamos en atender, en escuchar, en obedecer lo que oímos, asimismo, en esa medida, seremos luego medidos nosotros. Como dice Primera de Pedro, y lo mencionábamos el martes, no sé si el martes pasado o el anterior, Primera de Pedro 3:15, nosotros tenemos que estar preparados para presentar defensa, para explicar el porqué de la esperanza que tenemos. No explicar los argumentos teleológicos y del propósito moral, no, nada de eso. Sino el llevar esta noticia. Una vez alguien me preguntó, ¿y por qué que tú eres tan calmado? Yo digo, pues yo voy para el cielo. Por peor que se ponga la situación aquí, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Me muera? Yo feliz. O sea, la conversación no daba para más, ¿sabes? Había más gente, inclusive lo vieron de manera medio jocosa, pero yo noté, y de hecho, en situaciones posteriores, se ha hecho referencia, en ese grupo de gente se ha hecho referencia a eso, o sea que al final se queda la gente como... ¿Por qué tú crees? ¿Por qué tú estás tranquilo? ¿Por qué tú crees eso? Y ahí tú das tu explicación. Jesús lo que nos está diciendo es que eso no es inútil, eso no es insignificante. De hecho, lo que tenemos que hacer es fielmente compartir eso que a nosotros nos ha sido ahora revelado. Si no hacemos eso, tenemos esta advertencia en Marcos. Así como ustedes escuchen y obedezcan, así mismo ustedes también serán tratados. Pero Jesús dice en Mateo 10, 32, 33, por tanto, a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos.
Pero a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ante la objeción de es que yo no sé predicar, es que yo me enredo cuando hablo, es que a mí nunca me entienden, es que yo no tuve tiempo para prepararme bien, yo me hubiese gustado entender esto mejor antes de... Es que yo nunca sé qué decir, es que no me hacen caso. Ante todas esas objeciones, si uno dice, oye, mira, tú sé fiel. Tú solo sé fiel. Que por poco que hagas, por débil que parezca, por frágil que se vea, no es inútil, no es insignificante. Porque que de ahí salga un árbol grandísimo no depende de ti, depende de mí. Tú solo sé fiel. La idea principal de las últimas dos parábolas entonces es, no sabemos cómo es que Dios trabaja. El resultado no depende de nosotros. Por tanto, nosotros continuamos trabajando en lo que nos toca. Por más pequeño que sea, por más insignificante que parezca, no menospreciemos el trabajo que nosotros hacemos en el reino, porque el resultado depende de Él. Y esa es la segunda implicación. La primera es que se nos dio esta revelación para que la compartamos con otros y tenemos esa responsabilidad. Y la segunda es que el resultado depende de Él, no de nosotros. Nosotros confiamos en que Él está, siguiendo la parábola de la semilla, en el suelo, haciendo que eso crezca. ¿Cómo? No sabemos. Nosotros somos como el sembrador, sembramos. Y después, día y noche, pasan, tal. Pero que fue muy poquito lo que sembramos, no te preocupes, tú sigue tu día y tu noche. Que de ahí sale el árbol, con las ramas gruesas. De hecho, cuando habla de las ramas del árbol, es una referencia probablemente a Daniel y a Ezequiel. Ezequiel habla de este árbol grande, ¿verdad? Donde había muchas naciones. Daniel habla de este árbol también en la visión de Nabucodonosor. Y las aves que anidan en este árbol grande, en estas ramas grandes, son también otras naciones. O sea que probablemente Jesús aquí está hablando del reino de Dios cuando crece, que tendrá influencia en todas las naciones. Esa es la imagen que evoca, que alude lo que Él está diciendo. Entonces nosotros no sabemos. Nosotros solamente tenemos que hacer lo que nos toca. D.L. Moody predicó a cientos de miles de personas. La semilla en su corazón la plantó Edward Kimball, ¿verdad? Sin saberlo. Y él pensaba que, mira, ¿qué va a pasar? Bueno, ese joven fue D.L. Moody. Pero vamos a seguir, porque no para ahí. Porque en una de las predicaciones de D.L. Moody se convierte Wilbur Chapman, que discipuló a Billy Sunday, quien en una de sus predicaciones se convierte Mordecai Ham, quien predicó el sermón donde Billy Graham. O sea, impresionante. Millones de gente, miren los nombres, independientemente de la teología de Billy Sunday y de lo que uno crea de él, pero al final predicaba el evangelio también. No estamos de acuerdo con mucha de su forma y con mucha de su teología, pero ¿qué es lo que vemos aquí? Que Edward Kimball dijo, yo voy a ir. Yo voy a hacer lo que me toca. A mí lo que me toca es, Dios me puso en el camino a este joven, en la escuela dominical, tengo una carga en mi corazón por él, que puede ser insignificante, puede ser una cosa mía, pero yo voy a ir. Y él fue. Y de ahí, decenas de millones, porque entre D.L. Moody, Billy Sunday y Billy Graham, decenas de millones escucharon el evangelio, miles y miles y miles de personas
entregaron su vida al Señor por la predicación de hombres como estos. Todo empezó con ese profesor de escuela dominical de Boston, que tuvo eso en su corazón y fue. Y ya. Porque Dios se encarga del resto. Porque no somos nosotros. Nosotros somos solamente sembradores de semillas, no importa lo pequeñas que sean. No importa lo insignificante que parezcan para nosotros. Así funciona el reino de Dios. Nosotros hacemos cosas pequeñas a nuestros ojos. Dios se encarga de que eso sea productivo o no. Dios se encarga de que eso produzca o no produzca, mucho o poco. No hay que ser un predicador internacional, no hay que ser un influencer, ¿verdad? Con decenas de miles de seguidores en una cuenta de redes sociales. No. Nosotros tenemos que ser fieles con lo que Dios nos ha dado en el momento en el que nos los ha dado. Yo tengo una congregación. Dice, bueno, pastor, usted está clarísimo ahí porque tiene una congregación. Tiene que atender, tiene que predicar, tiene que dar la consejería, tiene que dar el curso bíblico. Amén, gloria a Dios. Pero así como muchos de ustedes, yo también tengo hijos. Pero es que yo no veo fruto en esos muchachos. No importa. Es que usted no conoce a los hijos míos, pastor. No importa. De verdad, yo no lo conozco, pero no importa. Usted no sabe lo que yo he pasado, eso es cierto, pero no importa. Porque tú sabes qué, lo que tú no sabes es lo que Dios puede estar haciendo en el corazón de sus hijos. Voy más allá. Lo que tú no sabes es lo que Dios puede estar haciendo en tu corazón. Porque esos hijos míos se perdieron, pastor. Primero, eso tú no lo sabes. Segundo, Dios puede estar trabajando en tu corazón también con eso. Porque la semilla, nosotros no sabemos cómo crece. No lo sabemos. Nosotros tenemos que confiar, ser fieles con lo que nos toca. Muchos de ustedes, igual que yo, tenemos trabajo también. Bueno, a mí nadie me hace caso. Y, ¿sabes? Usted está en el trabajo, entonces empezar a poner ese tema, eso es incómodo. Yo no te estoy diciendo que saque un PDF, una cuestión. No, ni se arme una discusión, no. Yo recuerdo con la pandemia, hablaba con alguien que me decía que, wow, yo la pasé muy mal, yo estaba muy preocupado. Yo decía, o sea, le oraba al Señor y le decía, dame la gracia, ¿verdad? Y el amor para conversar aquí. Yo le decía, yo no. Yo honestamente hubo un día que me puse así medio raro en la noche, que me desperté medio no sé qué. Creo que tuvo que ver con un brebaje que me pusieron a oler en la casa y eso me dio alergia. Pero recuerdo esa noche que me levanté y estaba como así, y en lo que me voy a parar al baño, yo digo, espérate, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que yo me muera. Gran cosa. Pues yo voy para el cielo. Pero ¿y mis hijos? Pero Dios no está en control. ¿Y mi esposa? Pero Dios está en control. Como dice Tim Keller, si Jesús resucitó, todo va a estar bien. Y ese día, de verdad, yo dije, ok, me dormí. Hermano, de verdad, más nunca yo me preocupé por ese tema de COVID. Obviamente, no fue que fui reckless, sin cuidado. Cuando vinieron mis padres, por ejemplo, pues bueno, sí, mi mamá, tuve cuidado, porque una señora ya, ¿verdad? Que su perfil era un poquito más peligroso, pero yo no estaba preocupado. Ay, que si no morí. Y yo le decía esto a esa persona. Me decía, pero ¿cómo así? Yo le decía, honestamente, porque yo sé que si yo muero, yo voy al cielo. Yo voy al cielo porque yo puse mi fe en Jesús, ¿verdad? Que me salvó. Él murió por los pecados míos, entonces yo estoy bien con Dios. Y la persona no me dijo más nada. Se quedó callado. Yo, ok, está bien. Y en el trabajo se dan situaciones así. No tiene que ser, vamos a tener un estudio bíblico ahora, en la hora del almuerzo de los miércoles, ¿verdad? Y gloria a Dios si se puede. Pero la mayoría de las veces no es eso. La mayoría de las veces, ¿qué te pasa? No, tengo una situación. Oye, mira, Dios está en control. Tú has pensado en eso. Tú confías en Dios. ¿Hasta dónde tú confías en Dios? Yo confío en Dios. Yo voy a orar por ti. Ya.
después vemos otra cosa. Dios lo que está diciendo es que eso, aunque sea poquito, tú sé fiel en el trabajo, amigos, familiares, en las reuniones de familia, en el colegio, en el fútbol, en el pádel. Ahora se juega pádel. Nunca pensemos que lo que nosotros, por tan poquito que sea, es insignificante. Es que no vale la pena. No, siempre vale la pena. Eso es lo que Jesús está diciendo. Siempre vale la pena. Porque el resultado no depende de ti. ¿Tú sabes cuándo no hay resultado? Cuando no hay semilla. Si yo no tiré la semilla, ahí sí no va a haber ningún resultado. Ahí sí. Entonces Jesús dice, oye, yo tampoco te la estoy poniendo tan difícil. Tira la semilla y ya. Yo me encargo del resto. Dice R.C. Sproul, Dios puede usar las palabras más pequeñas que digamos, el servicio más pequeño que hagamos y traer un reino de eso. Eso no apunta a la grandeza de la semilla de mostaza, sino a la grandeza de Dios, quien trabaja todos los días en llevar a cabo su plan para todos los tiempos. Dios está trabajando en su reino. Y nos llama a nosotros a ser parte de ese trabajo. Él va a traer a los elegidos a la fe. Él lo va a hacer. Él va a hacer que su nombre sea exaltado en la vida de muchos, en la vida de todos, ya sea en el castigo final o, y creo que aún más, en la salvación de muchos. Entonces confiemos en Dios. No nos cansemos. Aunque no veamos fruto, aunque no veamos el crecimiento, nosotros seguimos. Pero es que mi servicio en la iglesia, eso no es la gran cosa. Tú sigue. Mira dónde más puedes servir. Pues es una semilla. Dios es que hace el trabajo del crecimiento y del fruto. Dios transforma el corazón. Nosotros solo nos presentamos como sembradores. Nosotros traemos el mensaje fielmente. Nosotros servimos fielmente con lo que nos toca y Dios se encarga del resto. Por más pequeño que sea, Él de ahí puede traer un reino completo. Pero es que no lo vemos, Él está trabajando, porque Él no va a dejar que su reino fracase. Entonces, con esa confianza, eso debe a nosotros animarnos, eso debe hacernos ir al servicio. Si mirás si es mucho y poco, a la predicación. Si mirás si estoy preparado, no estoy preparado, si lo digo, si no lo digo. A ser fieles, a escuchar para obedecer. Porque Dios es el que garantiza el éxito y no nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú no solo nos salvaste, sino que nos has llamado para ser parte de tu trabajo, para participar, Señor, en la expansión de tu reino. Padre, gracias por ese privilegio y gracias, Señor, por tu palabra en donde vemos, donde tú nos dices que confiemos en ti, que no menospreciemos lo que tú nos has llamado a hacer, por más pequeño que sea. Padre, porque de una pequeña semilla de mostaza nace un árbol tan grande. Asimismo, tú coges esas cosas tan pequeñas que hacemos y decimos y puedes traer todo un reino y una cadena de predicadores, Señor, como en el caso de Edward Kimball, hasta llegar a Billy Graham. Padre, no sabemos cómo tú, Señor, trabajas,
no vemos, porque somos muy limitados, Señor, pero nosotros vivimos por fe y no por vista. Y nosotros, Señor, reconocemos que tenemos que confiar en ti y te pedimos que tú pongas, Señor, ese deseo en nuestro corazón de servirte, de hacer las cosas que tú quieres que hagamos, del servicio en la iglesia, del servicio a los hermanos, de la predicación de tu palabra. Danos ese deseo, danos esas ganas, Señor. Danos ese poder de tu Espíritu para hacerlo. Y quita, Señor, ideas de nuestra mente de que es pequeño, de que es insignificante, de que no significa nada, de que no va a llegar a ningún sitio, Señor. Porque como dice tu palabra, danos la fe en tu palabra. Eres tú que traes el crecimiento. Eres tú que decides hasta dónde. Eres tú que sabes cómo. Eres tú que sabes cuándo. Aunque la lógica humana no lo entienda. Sé con nosotros, Señor, y que podamos realmente vivir vidas que se caractericen por ser fieles siervos tuyos, que servimos a otros, llevamos tu palabra a otros, confiando en que tú traes el crecimiento, tú traes el producto, tú transformas las vidas. Que tu Espíritu, Señor, sea con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.